Hola, mi nombre es Anne, yo soy rusa. Yo soy Julián, argentino. Y somos una pareja internacional viviendo en Rusia. Hoy vamos a conocer el río Volga, uno de los lugares más importantes de toda Rusia. También vamos a hacer un picnic con mis suegros rusos y con la abuela de Ana. Y también vamos a entender por qué significa tanto el río Volga para muchos de ustedes. Bueno, miren dónde estamos. Es una locura, gente. Sí, muy hermoso y muy grande, ¿sí? Yo no puedo creer, aparte la arena bien blanquita. Me encanta. En Rusia siempre es así. Bueno, yo no sabía. Lo que menos me imaginaba que en Rusia hubiese esta arena, estas playas así Ese del sí, río. yo no le contaba. Algo muy llamativo, gente. Todas estas especies de cabañitas que son Sí. para que la gente descanse. Es todo un complejo medio soviético. Ya van a ir viendo imágenes ustedes que les vamos a ir poniendo. Medio soviético, re bien soviético. Sí, amor. hay un montón de carteles, todo, Sí. todas las edificaciones que hay acá dentro de este complejo. El camino para venir acá Oh. es un desastre. Nos vamos a mostrar ahora videos. Mis papás ahora re preocupan. Yo, por ejemplo, por supuesto también. Este camino en serio horrible. Así. Todos pozos por todos lados, las calles entre asfalto hecho pelota, No, tierra. increíble. Nada, es un desastre. Me parece que mi suegro, lamentablemente, me parece que rompió un amortiguador Sí, va a ir a reparación al después. taller. Pero bueno, ¿estas cabañas las alquila el gobierno o las alquila ya una empresa privada? ¿Cómo es? ¿Tenés Me idea? parece que antes segura que estaba todo de gobierno en Unión Soviética, pero ahora es tal vez una empresa privada, sí que daban opciones para elegir, por ejemplo, el número de casas, ¿ves? Sí. Como número de casa y bueno, y listo. Me gustan estas cabañitas para descansar. Miren la vista que tienen enfrente de la Ujú. playa. Y muchas tienen el famoso mangal, la parrilla rusa. Sí, qué locura. Y amor, ¿ves? Acá hay como para lavar las manos, es cosa compartida. También, amor, re bien soviética, ¿ves? Ujú. Increíble. Yo Bueno, no conozco eso. Vamos pero a ver cómo está la temperatura del agua. Dale, corremos. Sí, pero vamos. Cuidado, porque acá hay también los troncos. Vamos a ver cómo está agüita. Guarda, no te caiga, ¿eh? No, Qué playa hermosa, ¿eh? sí. Y Juli A ver. entra. Está fresca. ¿Fresca? Pero yo no me sorprende, yo soy de Mar del Plata. En Mar del Plata está en verano, está fría el agua. Bueno. pero está bien, ¿eh? Junio. Y Creo que es la primera vez en mi vida que me meto a un río. Sí, wow. Y la primera vez tiene que ser a lo grande. En Rusia, en el río Volga. Sí, en lo más hermoso. Y bueno, miren también que está arena. Es Arena, por culpa amor. de... Ay, sí, arena. Es por culpa de las olas. ¿Qué mierda es eso? Es en ruso glina. ¿Qué es? Es un material... ¿Como arcilla? Tal vez. ¿Cómo te sentiste? ¿Gusta? Yo estoy fascinado con el lugar. Mirá para allá. Sí, muy lindo. Mirá la cabañita allá al fondo. ¡Qué locura! Ujú. Y esto es lo que no termino de entender. ¿Qué hay ahí? No sé cómo explicar, no es como una montaña. En Volga, desde Kazán, hay dos como lugares para ir, para abajo Sí. y para arriba. Y es como un lado de este camino. Como si fuese una especie de acantilado. No sé si me estoy equivocando. Pero no, es muy loco esto. Sí, pero ahí viven gente. Y mi papá en realidad conté una historia que después también vamos a contar juntos todos. Algo importante, estamos con los pies súper blancos. Sí. Todavía no nos agarró el verano, Ana. No, todavía no. Ya es junio. Aparte acá generalmente no se suele ir mucho a la playa, a no ser que viva cerca, me parece. Gente ama en playa, pero no todos tienen como esta opción perfecta para ir a la playa. Claro, no es cómodo tal vez. Sí. Miren qué cosa loca también. Como para vestirse. Para vestirse, sí. ¿Vamos con la familia? Vamos. ¿Para picnic? Para el picnic. Hay que armar toda la comida, todo. Trajimos. Sí. Bueno. Está vamos. calentita la harina, ¿eh? Sí, es linda. Bueno, vamos a comer. Tenemos acá pancito, 3 tipos de embutidos, lechuga, perrita, manzanas, tomatitos, tortita de repollo, pollo y quesito. Nosotros estamos comiendo. Me hice un sanguchazo. Tiene de todo. Le falta mayonesa que no trajimos. Bueno, no pasa nada. Contento, en familia. Ujú. Olga, Nina, ¿qué significa el río Volga para ustedes? Наша гордость для всего. Она как транспортная государственная артерия и для отдыха. Видите, по всем берегам базы отдыха. Ujú.
для людей очень хорошо. А тебе, ты, может быть, молодость вот на Волге проводила? В молодости. Ну, иногда приезжали, конечно. Мы по Волге плавали в основном на теплоходе Угу. от Астрахани и до Петербурга. Далеко, да. Очень далеко. По всей Волге мы проехали летом в Мгм. отпуск. Заезжали на остров Валаам, там монастыри старинные. Угу. Что-то слышала, да. Да. Норм. Вот чем примечательна Волга. Омики на воздушных подушках. Угу. Он и Девятаева еще обучал, Мгм. героя Татарстана. Он работал капитаном. Я с ним плавала. У него в каюте сидела, а он мне давал штурвал порулить. У нас все базы отдыха расположены вдоль берега Волги, поэтому столько людей там отдыхает. Вот, всем нравится. А тебе? Мне, так я тоже там отдыхала. И на базе отдыха отдыхала, и в школе, когда училась в базе отдыха, мы отдыхали с сестрами на 774-м километре на Волге. И потом на Тасманской базе тоже отдыхали. И сейчас вон до сих пор, видишь, приехали Ну да. на берег Волги. Вот, и купаться, и загорать, и все, что хочешь. Вот. И на метеорах тоже мы катались. И в другой город Чебоксары тоже по воде ездили Мгм. по Волге. Вот. И на теплоходах, и все везде. И на теплоходе я тоже каталась. И до Нижнего Новгорода, и везде. На теплоходах люди ездят, и в Астрахань люди ездят, и экскурсии. Вот. Так что то, что мы на Волге живем, это большой плюс для всех, конечно. Угу. Далека, долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди снегов белых, среди хлебов спелых течет моя Волга, а мне уж 30 лет. Она для Красивая. Хулиана пела, видишь? Canta Паровоz. hermoso tu abuela. Говорит, Спасибо. очень красиво поешь. Sergei, contame qué significa para vos el río Volga. Можно сказать, что я родился на Волге Угу. с 3 лет. На лодках, на катерах, рыбалка. Вся жизнь у меня прошла на Волге, можно Угу. сказать. Все детство, молодость, жизнь. Волга мое все. Ну да, многие же вообще в целом не видят ни моря, ни Да. реки, ни озер. Конечно. Это у нас тут куча всего. Sergei, ¿y tenés una anécdota en el río Volga? Друг один попросил своего друга прокатить на катере. Сначала штиль был, нормально все, а потом поднялся ветер, волны высокие. Вот. А этот человек, друг его, вообще воду не видел. Откуда-то приехал с Казахстана. У них там воды, что У ли? них там, ну, Волги-то нет. М. Может быть, озер какие-то там есть. Мгм. Вот, испугался, лег на дно лодки. И так всю дорогу так и просидел. Для него страшно было. Для меня привычно. Ну Мне это да. нормально. Тебе это хорошо. Это все надо снимать, вот чтобы вот все это наяву было. Мгм. Рассказы это ерунда. Ну да. Ничего не поймешь. А так вот, конечно, сильно. Вот сейчас вот шторма нет, а вот когда Да, шторм, здесь хорошо. волны огромные бывают на Волге. Ну и плюс для тебя-то это все не в новинку. Ты же Нет, вообще не в плавать новинку. с самого детства раннего Да, умеешь. да. Ты вот с каких лет научился плавать? Кто Наверно, с его 3, знает? с 5? Лет, ну, с 5, наверное. пяти? С 5, наверное. Меня просто из-за этого не боялись отпускать. М. Мы там все прекрасно плавали, вот все друзья Мгм. мои. Бабушка с дедушкой уж у меня такие были, что ой-ой-ой, никуда. В 9 часов уже домой кричат: Сережа. Вот. А на целый день мы вон на Волгу ходили, купались целыми днями на лодке. М. У нас лодка, несколько лодок было, не одна, несколько. На моторе? И моторная лодка. Привычный. Ну, на моторе я начал ездить где-то лет, с 12, наверное. Ну тоже рано. Уже вихрь у меня был. М. На вихре, катер, можно Мгм. сказать. Вообще замечательно. Ездили, Прикольно. катались, да. У меня не вся жизнь, вся молодость прошла вот на Волге. Это сейчас уж вот редко выбираемся. А так Ну сейчас потому что не знаем места. да. Мы же в Зеленом Бару жили, а считай, там остров. Мгм. И на остров мы переезжали на лодке, ну и жили, можно сказать, на воде.
Ну да, электричество по генератору. Электричества не было вообще, вообще не никакого было? генератора не было. Керосиновые лампы были, А, керосинка, телевизоров не было. Ну, это тогда, естественно. Вот. Тогда ни у кого, наверное, их не было еще. Генератор был у Появлялись. одного на острове. М. Тарахтел на весь остров вечером. Нам не нужно было. Ну И да, так заряжать нормально. нечего. Что-то. Да, Не было ничего. ¿Saben que el río Volga tiene 3.530 kilómetros de largo? Es el río más largo de Europa, es uno de los símbolos más importantes de toda Rusia. Por eso mucha gente lo llama Madre Volga, porque no es solo un río, es parte de la identidad de Rusia, de la historia y de su cultura. ¿Te metes al agua, boluda? Dale. Еще надо, Хули, еще надо. Ay, boludo. Yo estoy Está con fría, crema ¿no? contra sol. ¿Cómo? Oh, nena feliz cerca de vos. Está hermoso el agua. No hagas eso. No hagas quilombos. Ah. El río Volga, papá. Muchos de ustedes nos vienen pidiendo este video hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sus familias tienen una conexión muy grande con el río Volga. Muchos de sus antepasados eran alemanes y vivían cerca del río Volga. Hasta que cambiaron las condiciones en el Imperio Ruso. Debido a esto, muchas familias tuvieron que emigrar a América. Algunas llegaron a Argentina y fundaron colonias en Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Pero también hubo familias que se fueron a Brasil, Uruguay, Paraguay, Canadá, Estados Unidos y otros países. Por eso para muchos descendientes el Volga no es solo un río en Rusia, es la historia de su familia. ¿Qué le hace este pibe? Gente, ¿ustedes ven? No sé Es un qué murciélago. pasa. Sí, la verdad. Encontramos al Batman ruso, gente. Qué loco. ¿Te animas? No, qué loco. ¿No? Aparte, como recién me comí los sándwiches, ¿sabes qué? Llego a hacer eso, lanzo todo. A ustedes y a mí nos marcó diferente el Volga. Sí, porque ustedes tienen una historia familiar con gente que tuvo que salir de su lugar, de sus viviendas y emprender un viaje largo, muy largo, a América. Y comenzar de cero, comenzar un nuevo trabajo, una nueva casa, una nueva familia. ¿Y a vos por qué te marcó tanto el río Volga, Ana? En realidad porque toda mi infancia también pasó acá, en este muy largo y grande, hermoso río Volga. Yo cada verano, amor, cada verano, en serio, nadaba un montonazo de veces en Volga, disfrutaba con mis papás, con mis amigos, no sé, toda mi vida pasó, bueno, todos mis 24 años pasó acá en Volga, por eso para mí también es un lugar muy importante. ¿Y tus días de verano con tu familia han sido como hoy un poco? ¿Un picnic, el Volga, refrescarse? ¿Era eso? Sí, algunos días fue así y algunos trabajando en casa de campo. Pero sí, por supuesto, en mi infancia, por ejemplo, a mi cumpleaños, siempre nosotros pasamos cerca del río Volga con este picnic, lo mismo. Paseamos, nadamos. Y encima nosotros nadamos, imagina, cuando estaba tormenta re fuerte. No. Yo todavía tengo un recuerdo de mi cumpleaños cuando yo tenía, no sé, tal vez 14 o 15 años, no, 14 me parece, o 13. Mi papá y yo, nosotros nadamos cuando estaba tormenta re fuerte. Vientazo, lluvia, pero bueno. Están re locos, amor. Recuerdos. Somos rusos. ¿Qué tiene que ver? Son superhéroes. No sé. ¿Qué agua se puede tomar? Sí, no, Yo mejor acá no lo recomendás, ¿no? no. No, te recomiendo. ¿Será como en Latinoamérica que van al agua y se empiezan a hacer los pis, todo? No creo, amor. Niños sí, por supuesto, pero grandes personas no. Recién lo que, no sé si se llega a escuchar un poco, hay gente que también acá en Rusia es mal educada y se pone con los parlantes a todo Sí. lo que da. Un parlante así se trajeron, Fuertes parlantes. con la sí. música y molestando al resto. Yo pensaba que era nada más en los países de Latinoamérica, pero no, se ve que es algo global. La boludez es global, gente. Amor, una pregunta. ¿Qué? Vos sabés, y ustedes también saben que yo soy buena, pero tenemos al lado dos barcos. Miren, ese barco. Vamos a... Esta es el pieza que está en el GTA. Vamos a subirnos. A veces, vamos a subir. Escapamos de la policía. ¿Qué? ¿No quieres? Todo se llenó de arena. Sí, te los pescados, amor.
pescados para nuestro acuario. Se robaba los pescados en el sombrero. Robamos barcos, pescados, perfecto. Ah, está fresquita ahora. ¿Cuántos grados hace, bebé? En realidad no sé, pero me parece 25, 27 tal vez. Hermoso. Está lindo. Un día precioso. Sí. ¿Sabes lo que me faltaría, Mora, ¿Qué? acá? Una parrillita. Parrillita. Ahí al lado de la playa. Podemos Sí, hacer es una tirita lindo. de asado, compartiendo con tu papá, la babushka. Hermoso sería. Qué bien que vos dijiste palabra babushka bien, no mamushka, babushka. Por fin, un extranjero aprendió palabra buena, no mamushka, babushka. Babushka. La verdad que ahora yo entiendo esta conexión que ustedes sienten con este río. Los entiendo un poco también a ustedes, entiendo a los rusos, a las familias, cómo disfrutan y el valor que le dan a este río hermoso, el río Volga. La verdad maravilloso y me encantó pasar este lindo día con tu familia, con tu abuela, con tus papás, con vos, haciendo un picnic, algo muy distinto a lo que veníamos haciendo Sí. en los videos también, algo real en la naturaleza, Con la familia. con la familia. Eso es lo más importante que hay en el mundo, la familia. Sí. ¿Te gustaría conocer el río Volga? Y si tenés una historia particular con el río Volga, comentanos, que a nosotros nos interesa saber mucho. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Por cada like, por cada comentario, por compartir este video con todos tus seres queridos. Y gente, como siempre, Пока!